En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Quizá Lucas es quien nos relata más completo el mensaje de Jesús, porque no solo lo hace desde que Jesús empieza a predicar, sino que además nos platica en el libro de los Hechos todo lo que sucedió después de la ascensión del Señor Jesús. Es decir, nos habla del suceso de Jesús desde la óptica del mismo Jesús y desde sus apóstoles y sus discípulos. Pero hoy escuchamos cómo inicia este evangelio y que más aún empieza a hablar de lo que había sucedido en tiempos de Jesús. Y solamente podemos encontrar la verdad cuando investigamos, como lo dice él, minuciosamente. San Lucas investigó. Qué lástima que hoy tantos cristianos, de todos los tipos de cristianos que habemos, de todas las iglesias que puedan existir, muchos de nosotros no estamos interesados en buscar en nuestra fe. Quizá por eso tantas diferencias entre nosotros mismos. Quizá por eso a veces entre los mismos católicos hay quienes dicen: yo soy católico pero no creo en tal o cual cosa, porque no investigamos. Nuestras escuelas bíblicas a veces no están tan interesada la gente en participar en ellas. No conocemos la Escritura, no conocemos nuestra fe, no conocemos el catecismo, etc. Es decir, hay tantas cosas que nos faltan conocer, hay tantas cosas que necesitamos hoy investigar. Y no solo por nosotros, no solo por aquellos que quizá nos van a mentir. El papá, la mamá deben tener mucho cuidado cuando su hijo adolescente empiece a investigar por su lado muchas cosas, porque por eso después, equivocadamente, hacen tantas y tantas tonterías los adolescentes y los jóvenes. Recuerdo muy bien a una señora que decía que ella batallaba mucho porque su hijo adolescente le hacía muchas preguntas y que a ella le daba pena contestarle. Y entonces prefería que los chicos de la esquina fueran quienes le contestaran. Le decía: pregúntales a ellos. Lógicamente, la respuesta que les dieron no era la más adecuada, ni en lo moral, ni en lo familiar, ni en muchos otros aspectos. Aquel joven, no se me olvida, unos años después se volvió drogadicto, borracho, porque las respuestas que él buscaba no las encontró en su propia familia, las encontró afuera. Cuidado, porque así nos puede suceder a nosotros. Podemos tener dudas sobre nuestra fe, sobre la persona de Jesús, sobre la salvación que Dios nos da. Y si preguntamos afuera, si le preguntamos al mundo, si le preguntamos a las filosofías, si le preguntamos a otras gentes y otras personas, seguramente nos van a dar una respuesta equivocada. Seguramente no nos van a hablar del gran amor de Dios, porque no es su Padre o porque no lo consideran. Nosotros, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestras iglesias, tenemos que conocer nuestra fe. Tenemos que buscar minuciosamente quién es ese Dios para enamorarnos cada día más de Él y para poder también transmitirlo a los demás.
ese Jesús que inicia su ministerio recordándonos a nosotros que el Espíritu del Señor está sobre Él. Y si no está sobre ti, sobre mí, como lo está sobre Jesús, entonces no podremos encontrar ese gran amor que Dios nos ha tenido, que nos llama hijos, porque precisamente ese es el descubrimiento que hace Jesús después del bautismo. Reconoce a un Dios que le ha hablado y le ha dicho: tú eres mi Hijo amado. Solo entonces empieza su ministerio. Solo entonces alcanza a comprender profundamente el gran amor de Dios, del que tú y yo hoy estamos llamados también a buscar y encontrar esa verdad que está en Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.